pues una semana más, aquí una vez de nuevo para un programa más de A Fondo. Es la comidilla, estaréis oyéndolo decir, estaréis hablándolo continuamente, hay que ver que no para de llover, el tiempo que hace, lo pronto que entró el invierno, se deja notar en las circunstancias físicas que atraviesa quien más y quien menos, y creo que ya sabéis lo que estoy insinuando, ¿verdad? Vamos a hacer lo posible, al menos desde este apartado, desde la conducción de programa, pese a la merma que podéis percibir fácilmente, para salir adelante. Lo que me preocupa muy mucho es que quienes me acompañan aquí en la mesa y que voy a presentar ahora mismo, se me suban a las barbas y empiezan a hablar por los codos sin yo poder ponerles freno. Vamos a ver cómo discurre la situación, pero bueno, lo hemos organizado de tal forma que con estas limitaciones que acuso, podamos sacar adelante el programa en mi apartado. En el resto de apartados el programa sale adelante maravillosamente bien, como siempre. Y bueno, me estoy comiendo los minutitos que tengo de autonomía de hablar, sin presentar todavía a quienes me acompañan. Aquí a mi lado, Paco Gutiérrez. Paco, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches. Aquí estamos, de vuelta a esta tarea grata. Y Carmen Baro, ¿qué tal? Pues muy bien, encantada de estar otra noche más con vosotros. Anda, hoy que estoy fastidiado el día que menos hablan. No, lo vamos a decir que decir. Estamos preparando para después, para luego cogerte a contramano. Es que el momento de los saludos y cosas así son ahora. Bueno, luego no te cogeremos a contramano y... Claro, estáis esperando que me desgaste, ¿no? Estáis dejando que me desgaste y después me pilláis vulnerable. Juan Carlos Angulo, muy buenas. Hola, buenas noches. Luego al final ya, cuando ya no puedas hablar tú. No, pero a ti sí que te tengo más de mi lado. Esta gente son los que me preocupan más. Esta gente me preocupa más. Bueno, venga, antes de entrar en otros contenidos que quizás se parezcan más a lo que suele formar parte del guión de nuestros programas, vamos a detenernos en algunos aspectos muy particulares. Temas en los que, por ejemplo, vamos a aprovechar para felicitar a quienes lo merecen. Vamos a hablar de cuestiones un poquito ciudadanas, un poco de introducción, asuntos en los que nos queremos detener. Juan Carlos, certamen Marbella Fusión, para empezar. Sí, vamos a empezar hablando de gastronomía, del certamen Madrid Fusión. Ah, correcto. No sé si lo leído sí, tú, he sido, no, yo. Lo he leído yo mal, lleva razón. Madrid Fusión, Madrid Fusión, que es como un gran certamen de gastronomía, que es como Fitur en el mundo del turismo. Para quien no lo conozca, pues Madrid Fusión en el mundo de la gastronomía. Vamos a hacer felicitaciones, como dice Nacho, un momentito, Ángel. Vamos a hacer felicitaciones, como dice Nacho, pero antes yo quería lanzar aquí una reflexión que me ha suscitado, pues, ver toda la celebración de Madrid Fusión la pasada semana, y es por qué no estaba allí el Ayuntamiento de Marbella, ¿no? Ahí había expositores, pues, de ayuntamientos, de diputaciones, de comunidades autónomas, y el Ayuntamiento de Marbella no ha estado. Marbella sí ha estado, y ahora veremos quiénes han estado allí en Marbella, además consiguiendo premios, pero el Ayuntamiento no. Yo no recuerdo, no sé si, Nacho, tú recuerdas algún año que Marbella haya estado en Madrid Fusión. Este año no ha estado, y los anteriores yo no recuerdo tampoco, ¿no? Entonces me surgía la reflexión esta de por qué no estamos ahí, porque es que Marbella es la ciudad o el municipio que, por ejemplo, tiene más estrellas Michelin de toda Andalucía, ¿no? Que es un distintivo gastronómico del máximo nivel, y igual que Córdoba, ¿no? Este año nos igualó Córdoba, 5 estrellas Michelin tenemos nosotros, que nos estamos estancando un poquito, y ahora nos cogió ya Córdoba este último año, y precisamente íbamos a ver ahí, que lo estábamos viendo antes, este es el expositor que ha tenido allí Córdoba, ¿no? Al mismo nivel con nosotros de estrellas Michelin, pues fue allí con un expositor. Ha habido expositores, yo que sé, de Valladolid, de Salamanca, de Sevilla, del puerto de Santa María, no sé, el listado es amplísimo de montón de municipios y montón de instituciones públicas que han estado allí. En este caso Córdoba iba como ciudad y como provincia, ¿no? Claro, Marbella podría ir solo como ciudad, tendría que ir solo como ciudad, pero bueno, este es el expositor que ha tenido Córdoba, que tiene 5 estrellas Michelin, igual que nosotros, por ejemplo, ¿no? Van a promocionar también el aceite de la provincia, ¿no? De Priego de Córdoba y de esos sitios. Pero bueno, yo creo que aquí, ya digo, es una reflexión personal, yo creo que el Ayuntamiento de Marbella pues podría estar perfectamente en este certamen de Madrid Fusión, y no entiendo por qué no vamos. Hace ya años que las autoridades locales, cada vez que hay cualquier campaña de promoción y demás, colocan la gastronomía, y más concretamente gastronomía de alto nivel,
como uno de los principales alicientes de la oferta turística marbellí, ¿no? Hace ya muchos años que se hizo esa apuesta y se mantiene, hombre, no sé si de boquilla, porque luego ya lo hemos contado, igual no tanto, pero ya lo hemos contado aquí al hablar de los presupuestos. El presupuesto para turismo y eventos se ha recortado un 36%. Ya dijimos esa cifra aquí, 1,3 millones de euros menos, que podrían servir, por ejemplo, pues para claro, tú tienes que ir ahí con un expositor que hay que pagarlo, evidentemente, a la organización de Madrid Fusión, pero bueno, Marbella renuncia a ir a estos sitios y ya digo, es algo que no... Bueno, Marbella no, perdón, el Ayuntamiento de Marbella es el que renuncia a los sitios, porque en Marbella sí que ha estado representado y es lo que vamos a contar ahora mismo a continuación. Hoy vamos a empezar en positivo, ¿no? Esta pequeña reflexión inicial, pero ahora vamos en positivo ya en el inicio del programa y vamos a empezar pues por los distintos concursos que se hacen allí en Madrid Fusión, en los que sí ha estado representado Marbella. Vamos a empezar por el campeonato oficial de tapas y pinchos, que es uno de los, de los concursos que se celebran allí delante de todo el mundo, un jurado, los participantes, que en este caso de tapas y pinchos era el 34. Ha habido 34 participantes para elegir la mejor tapa de España que se elige allí. Bueno, pues entre los 6 finalistas se hace una primera selección y pasan 6 finalistas. Pues entre esos finalistas, lo vamos a ver ahora, pues tenemos ha estado el grupo Casalola, ¿no? que se colocó entre esos 6 finalistas, luego no, en la final pues ya no pudo estar entre esos primerísimos puestos, pero ya es un logro auténtico estar ahí entre las 6 mejores tapas de España, ¿no? El grupo Casalola, para quien no lo conozca, es un grupo de empresarios de Marbella, creado aquí en Marbella, que tiene restaurantes en Marbella y también en Málaga. En este caso la tapa que llevaban, que se llamaba Croque Gamba Style, que la hemos visto ahí, que la estaban elaborando, pues esa etapa es de uno de los restaurantes que tienen en Málaga, pero bueno, el grupo es de aquí, son empresarios de Marbella, 3 empresarios de Marbella en concreto, y son los que acudieron ahí y ya digo, se metieron en la final entre esas 6 mejores tapas de España. O sea que desde aquí, pues nuestra felicitación a este grupo empresarial, grupo de restauración de Marbella, que ha estado ahí pues peleando por ese triunfo de la mejor tapa, que al final, pues bueno, no lo ha podido conseguir, pero ya digo que es un logro auténtico estar entre las 6 mejores de 34 propuestas que había en este certamen, ¿no? Eso por un lado, y después pues tenemos también la presencia de Marbella en el Campeonato Nacional de Stick Tartar, que es un plato, ¿no? que se hace pues con carne, no sé, madurada, no muy hecha, medio cruda, no lo sé, ya no soy muy técnico yo en la materia, pero bueno, el Campeonato Nacional de Stick Tartar, en el que tuvimos a un cocinero de Marbella, Joaquín Serrano Jiménez, ahí lo vemos, es el de la izquierda, chico de la izquierda, que ganó. Este se coló entre los 6 finalistas y luego en la final, haciendo el stick tartar en sala, o sea, allí delante de todo el mundo, pues consiguió el primer premio de este certamen, ya digo, en Madrid Fusión. Joaquín Serrano Jiménez es de Marbella, pero tiene su restaurante en Madrid, concursaba por Madrid, porque ya digo que allí tiene su restaurante que se llama Barra, con V, y ahí aparece en la foto junto a junto a Jorge Velasco, que es su socio, su compañero, allí que es de Ciudad Real, uno de Marbella, otro de Ciudad Real, y que tienen su restaurante allí en Madrid desde 2023. O sea, aquí un éxito también para un cocinero y un chef de Marbella en el stick tartar, y en esa final de stick tartar que ganó Joaquín Serrano, entre los 6 finalistas también estaba Joaquín Moya del Marbella Club. O sea, que hemos tenido ahí también doble presencia de Marbella, aunque ya digo que Joaquín Serrano iba por Madrid. Entonces, bueno, darle la enhorabuena a Joaquín Serrano, darle la enhorabuena al grupo Casalola, y que Marbella sí estuvo en Madrid Fusión, aunque el ayuntamiento pues no haya querido estar. La enhorabuena a los dos. Cruda y aliñada, es el stick. Sí, exacto, algo así. Cruda y aliñada. A mí me gusta más hecha. Claro, yo he dicho antes que no soy un gran... Tampoco, no mucho, no pasada, pero... No soy un gran fan, pero reconozco que hay muchísima gente a la que sí que le encanta, ¿verdad? Más sobre cultura y proyección de la ciudad en distintos ámbitos, en este caso el cultural. El pasado mes de noviembre ya contamos que se había creado el Ateneo Cultural de Marbella. No tiene que ver con una extensión del Ateneo de Málaga que hubo en su día, que ya conocíamos bien. Esto es una nueva institución y un nuevo colectivo. Acogió este sábado, entre sus diferentes actividades, pues un evento, la presentación del libro Hijos de Edos, un viaje a lo desconocido, de los hermanos Márquez Miranda, Daniel y Adrián, Juan Carlos. Sí, fue un acto el pasado sábado, ahí estuvimos, ahí estuvo Paco también, compartiendo pues este acto con estos dos chicos, ¿no? Daniel y Adrián Márquez Miranda, que
que presentaban este libro, que ya lo habían publicado en 2024, pero desde entonces pues no habían tenido la oportunidad de hacer una presentación oficial ante gente, y en este caso pues el Ateneo Cultural pues le dio esta opción. Ahí está el libro, Hijos de Edos, un viaje a lo desconocido, es literatura fantástica, ¿no? Y bueno, pues está ahí a disposición de todo el mundo que lo quiera leer, son gente de aquí de Marbella, y ya digo que el Ateneo Cultural pues le dio la oportunidad de hacer esta presentación en la que hubo pues bastante gente, y bueno, tuvo lugar ahí en la calle Finlandia, en la calle Notario Luis Oliver, donde había un teatro, unos cines, otro lo conoceréis mejor que yo incluso, en el edificio Liceo, y bueno, pues ahí tuvo lugar que es el primer evento de ese Ateneo que se puso en marcha el pasado mes de noviembre, y que va a continuar pues con este tipo de actividades. Paco, que estuvo allí, si quiere comentar qué le pareció. Pues yo también. Cuando veo a gente joven que presenta y que participa en eventos de carácter cultural, ya sean exposiciones, presentaciones de libros, música o lo que sea, la verdad es que me alegro mucho, porque el mundo de la cultura en Marbella es como cuando vamos a los actos de cine, de presentaciones, de historias, pues nos conocemos casi todos y empezamos a oler un poco a naftalina. Es rancio, sí. En general, y me alegró por eso. Bueno, es que está muy bien. En Marbella se producen muchas presentaciones de libros, pero de gente joven se producen menos. Ha habido, y nosotros nos hemos hecho eco de algunas presentaciones en San Pedro, que Solemena presentó hace poco un libro, se presentó en San Pedro, no se presentó aquí, no sé, yo supongo por disponibilidad de espacio, y la verdad es que yo me alegro de que haya gente. El Ateneo lo maneja una persona joven también, creo, el presidente una persona joven, pues yo, por mí, felicitaciones. El presidente es Julio Arias, que es el que estamos viendo allí de pie, que hizo la presentación. Y un gran pintor. Y es un artista local, efectivamente, y igual que Paco también, que es otro, artista. Pero él va a tener más recorrido que sí, yo. Bueno, pero tú ya lo llevas hecho y ahí está, y tiene mucho nivel la obra de Paco también. Pero bueno, que estuvo muy bien el acto, y que saludamos desde aquí siempre este tipo de iniciativas culturales, y todas las que podamos pues las iremos contando. A todas no vamos a llegar, porque claro, los medios que tenemos son los que tenemos, pero bueno, siempre que podamos pues daremos cobertura y felicitaremos a este tipo de iniciativas culturales en Marbella. Hablando de literatura fantástica, ¿sabéis cómo se dice camarero en élfico? No, por Dios. El del bar. Madre mía. Hasta ahora, Nacho, de verdad. Es la medicación, lo siento, no es lo que... Lo disculpan ustedes, es la enfermedad. Es la enfermedad, se lo vamos a perdonar. He dicho el del bar, es que no sé si se me... No lo explique. A lo mejor no se me oía bien. Y venga, hay un tema más de un signo totalmente diferente. Primero, un televidente, creo que era un señor, ¿no? Si no recuerdo mal, nos había hecho llegar la información, incluso un vídeo sobre la oscuridad rampante que hay en el paseo marítimo, especialmente cuando se producen, y el entorno del paseo marítimo, cuando hay apagones, a menudo vinculados a inclemencias meteorológicas, pero no siempre. Juan Carlos, si no recuerdo mal, también te pasaste por la zona, pudiste ser testigo de ello, y hoy tenemos un nuevo capítulo de esta temática. Pues yo me pasé el viernes 23, lo contamos aquí el lunes pasado, y bueno, pues digo, voy a repetir el viernes 30, digo, a ver como una semana después cómo ha evolucionado esto y cómo estaba la situación, y bueno, la estamos viendo ahí. Me fui un poquito antes para que no fuera de noche del todo, porque si no traemos aquí la pantalla negro, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos las farolas apagadas, y ya tenían que estar encendidas, evidentemente, pero hemos grabado un poquito antes para que se pueda ver algo en las imágenes, ¿no? Y no ponerles aquí a los espectadores un negro, ¿no? Pero seguían los dos mismos tramos que teníamos 7 días antes, seguían apagados, que lo recordamos, pues es el tramo desde que empieza el Albero hasta la playa de Casablanca, que es este que estamos viendo en las imágenes, y luego otro, pues en la playa de Nahueles, que está entre los hoteles Marbella Club y Puente Romano. Y de paso, pues a la vuelta me encontré con esto que estamos viendo, que es otro apagón, en este caso, pues junto al Hotel El Fuerte. Aquí se salva un poquito más, ya era más de noche, pero se salva un poquito más pues por todos esos locales que hay ahí bajo el Hotel El Fuerte, que daban luz, hay mucha gente que pasa haciendo deporte, pero las farolas, pues ya lo vemos ahí a la derecha, totalmente apagadas. Esto es la playa de la Venus,
Hay un hotel también de mucho nivel y muy reconocido en Marbella, y bueno, pues eso, que una semana después yo no acierto a comprender cómo esto sigue todavía apagado, y además se van sumando pues nuevas zonas, ¿no? Esto es un auténtico desastre. Yo que no soy capaz de entender que esto no se pueda solucionar. Pues puede haber un apagón, por lo que sea, por lo que ha dicho Nacho, inclemencias meteorológicas, porque llueve, por lo que sea, pero esto hay que arreglarlo. Y en una semana no ha dado tiempo a arreglarlo. El concejal de obras de siempre, el señor Diego López, con la chulería y todo eso que lleva. Sí, porque entiendo, Juan nos Carlos, hace algo aquí, ¿no? por lo que te he escuchado respecto a otras veces, no estás hablando tanto de que esta semana haya habido un apagón. Claro. Estamos hablando que es lo que reflejaba aquel señor en su momento, que esto es algo que se repite con frecuencia, y lo que hemos puesto aquí son ejemplos. Pero que es la frecuencia de lo que estamos hablando, básicamente. Y que dura muchos días. Pues ya digo, si yo voy el día 23 y esto está apagado, pues digo, ya lo el 24 es sábado, el 25 es domingo, pues el 26 que esté arreglado esto. Pues no, ni el 26, ni el 27, ni el 28, ni el 29, ni el 30, que es el último día que estuve allí, estaba esto arreglado. Entonces hay que arreglarlo. Que yo puedo entender que se apague la luz, por lo que sea. Yo no soy electricista ni técnico de esto, pero no sé, que se arregle. Si lo único que pedimos es que se arregle más rápido, porque pasan muchísimos días con el paseo marítimo a oscuras, y ya lo comentamos el otro día, pues no sé, genera una sensación también de inseguridad pasar por allí. Yo no sé, yo ahí seguía andando hacia adelante, y llega un momento en el que eso se pone todo oscuro porque ya cae más el sol, y te vas cruzando con gente que no sabes quiénes son, o sea, no le puedes ni ver la cara. Algunas veces entonces, pues algunas veces es mejor, ¿no? Pero bueno, es que no... Sí, casi me están dando ganas de ir. Es que no les ves, ¿no? Entonces, bueno, y aparte ya hemos dicho también de los ahí vemos los baches que hay en el terreno, que cuando llueve pues se convierten en pequeñas piscinas, ¿no? Y ahí metes el pie, ¡pum!, y ya está, porque no lo ves, y catapum, el pie ahí, bueno. No sé, que se arregle, hombre, que se arregle. A este tema, a colación de los apagones, solamente me gustaría recordar lo que está pasando en San Pedro de Alcántara, en la zona de la calle Coín, la calle San José, que la parte antigua, que es llover y se pasan las horas y las horas sin servicio eléctrico. Además, en otras zonas, que incluso se ha llevado a pleno, y el teniente alcalde ha dicho que el que puede hacer, que en la zona de los catalanes hay un señor que vive pendiente, que respira gracias a una máquina que está enchufada a la red eléctrica. Se está yendo la luz cada 2x3, y ese hombre es que le va la vida en ello, literalmente, con el agravante de que en la obra de la avenida Fuente Nueva, calle Castilla, es que eso no va a acabar nunca. Entonces él necesita asistencia médica, que no puede llegar, o que llega con muchísima dificultad debido a que no puede entrar la ambulancia. Y entonces, tanto es así que se ha llevado el tema a pleno, y entonces el teniente alcalde de San Pedro ha dicho que él que puede hacer, que la luz, el servicio eléctrico no es del ayuntamiento, la red eléctrica, que como mucho lo único que puede hacer es recordarle a la empresa que esté pendiente. Me parece, no sé si es vamos a dejarlo en despropósito, me salió un taco gordo, pero vamos a dejarlo en despropósito. O sea, la vida de un vecino no puedes tú decir qué vamos a hacer cuando tiene una obra que sí que va de su mano y del concejal de obra, y esa obra no acaba nunca, que está creando unos problemas, y en una zona que está notablemente envejecida, que todo el mundo pues tiene dificultades para andar, para no sé qué, y encima no hay luz. Y que no se te caiga una persona andando por la calle. Parece que la solución está en manos de la compañía eléctrica, pero la implicación sí está en manos del ayuntamiento. Claro, pero es que es muy triste que un teniente alcalde te diga ¿qué quiere que yo haga. El ayuntamiento puede hacer cosas. Hay muchas zonas con apagones, no solo ahí. Bueno, en la antigua Nacional 340, ahí en la zona del Coral Beach, intermitentemente se va la luz. Donde está el Aldi, que está enfrente, pues ahí esa zona hay veces que pasa y está apagado, el alumbrado público está apagado. ¿Por qué? Pues no, la verdad es que no lo sé. Pues como el concejal de obra y de responsable de todo lo que pasa en Marbella le echa la culpa a Pedro Sánchez, igual tenemos que ir a preguntar al gobierno a ver si sabe qué es lo que pasa con la luz. Hombre, evidentemente las empresas suministradoras de electricidad tienen sus responsabilidades cuando hay apagones. Totalmente. Globales. Pero cuando hay apagones puntuales, no sé, el ayuntamiento se lo tiene que hacer ver, sobre todo si alumbrado público,
Es tu responsabilidad. Que son farolas del ayuntamiento, son farolas públicas, como dice Paco, claro, es el alumbrado público. Ha habido mucho tiempo y creo que casi todo han desaparecido. Las torres en zona urbana, casi todas han desaparecido ya, pero se han pasado muchísimos años, 25, 30 años, con las torres en medio de las calles y evidentemente las compañías eléctricas dicen, yo cumplo con lo que tengo que cumplir. Si el ayuntamiento me pone la canalización soterrada o subterránea, yo la meto. Pero así no hemos pasado montones de años. Lo que pasa es que son cosas, estáis hablando antes, paseo marítimo, tú mencionas tú, es alumbrado público, vía pública, claro, tú hablabas que afectaba ya directamente a los domicilios, entonces bueno, es ese matiz. Claro, es que no es lo mismo, pero es igual, porque el responsable a última instancia es el ayuntamiento de llamar la atención, igual que cuando no traga las implicaciones, que esto puede claro, ser tiene una implicación porque esto sí puede ser responsabilidad directa, ¿no? Eso sí, pero la otra tiene que tener la vigilancia de que es que estamos en el 2026 para que una casa se quede sin luz con 4 gotas. Es que estamos viviendo en el futuro para quedarnos sin luz, a ver si me entiende. Y a mí lo que me preocupa en realidad es en la situación de esta persona y de otras personas que no conocemos la dependencia que tiene. Se supone que el ayuntamiento tiene un departamento de servicios sociales. Bueno, y si tienen que moverse para ayudar a esa persona, debería moverse, no decir que no sé qué puedo hacer. Pues si él no lo sabe, que está ya perpetuo en el ayuntamiento, a ver quién lo sabe. Creo que queda claro. Venga, os recuerdo que es mes de febrero, acabamos de empezar, es el primer programa en el mes de febrero. ¿Qué significa eso? Que es el primer programa a vuelta de final de mes. ¿Y qué pasa a los finales de cada mes en nuestro municipio? Pues que hay pleno ordinario en el ayuntamiento y generalmente suele dar mucho juego y depararnos muchos contenidos para el programa. Hoy es uno de esos programas y en este caso, Juan Carlos, con una novedad para empezar, la de la ubicación, la localización de este pleno, que no fue en la Plaza de los Naranjos, sino en San Pedro de Alcántara, sí, ya lo comentamos aquí ya hace algunas semanas, que se iban a poner... Perdón, en San Pedro de Alcántara. Iban a comenzar las obras... Trapiche Guadaiza, ha dicho Tenencia Alcaldía, discúlpame, Juan Carlos. En Trapiche Guadaiza, sí, que comentamos que se iban a empezar las obras en el edificio consistorial de la Plaza de los Naranjos, que en principio dicen que van a ser 8 meses, pero bueno, al final va a ser todo el año. Bueno, mientras esté ese edificio en obras, pues los plenos, ahí lo estamos viendo, se van a celebrar en el Trapiche de Guadaiza, ¿no? Hacía 10 años que no se celebraba un pleno ordinario ahí en el Trapiche de Guadaiza, porque tenemos que recordar que fue el 25 de septiembre de 2015, en la época del tripartito, pues casi uno de los primeros plenos de la época del tripartito, ¿no? De PSOE, de Izquierda Unida y de OSP, que se tomó la decisión de llevar allí un pleno, ¿no? Por sacar también los plenos de aquí de Marbella y se llevó al Trapiche de Guadaiza un pleno ordinario, ya digo, 25 de septiembre de 2015, hacía casi 10 años. Pero el último pleno realmente que tuvo lugar ahí en el Trapiche de Guadaiza, que fue extraordinario, pues fue el 24 de septiembre de 2022, que lo comentamos aquí también, que fue con motivo del hermanamiento de San Pedro de Alcántara con la localidad abulense de Arenas de San Pedro. Se hizo un pleno en San Pedro de Alcántara. Me gustaría recordar sobre eso, de Guadaiza, que fue la primera vez que se celebró después de la independencia de San Pedro, es casi un tema histórico, ¿no? Entonces, en el tripartito, que estuvo compuesto por Izquierda Unida, OSP y el Partido Socialista, recuerdo un gesto que la gente de OSP debería, por lo menos en lo sentimental, recordar y agradecer, que fue que, siendo el alcalde, Pepe Bernat se levantó y dejó la presidencia al teniente alcalde, que en ese momento era Rafael Piña, que el hombre lloraba y todo, de ser un pleno, él como teniente alcalde, en este caso sería casi la máxima autoridad en su pueblo. Me pareció un gesto que casi, bueno, yo quería ver, lo digo porque me parece emocionante la gente de San Pedro, los concejales de San Pedro. Para ellos sí que cada vez que se celebra un pleno allí, ellos, no nos olvidemos que es un partido que solamente trabaja en la zona de San Pedro. Para ellos es un momento emocionante celebrar la celebración, y entonces a mí me gustaría recordar, porque es justo y porque es verdad, que el alcalde en ese momento le dejó al teniente alcalde la presidencia de todo un detalle de cariño que luego no se pagó con lealtad. Aquello fue un gesto simbólico, efectivamente. Que no se pagó con lealtad. Que se hizo en aquella época. Lo de ahora
es una obligación, ya hemos dicho, Sí. como están en obras aquí, pues se tienen que ir allí. Ahora no hay ningún gesto simbólico ni nada. Pues queda bien chulo. Ni nada El de- trapiche. Hombre, el trapiche, a mí me gusta bastante porque la silla, al menos te puedes sentar sin hundirte. Hombre, es que el salón de plenos está totalmente obsoleto. También os digo que son 27 concejales, he visto al menos uno, por lo menos, ha tenido que buscar en Google dónde estaba el trapiche Guadaiza. Decir que también De los que he visto por ahí al hablando. concluir el pleno allí en San Pedro hubo un pequeño incidente que Sí. se levantó alguien ahí de las No, butacas. llegó al final. O llegó al final y se empezó a reclamar al equipo de gobierno, ¿no? Me dicen que señalaba al señor Cardeña, esto no lo sé si era el señor Cardeña, pero bueno, era en todo caso al PP que le reclamaba 12.000 euros por algún tema de, no sé, Carmen estuvo ahí, De ¿no? una caseta. de una caseta de la Sí, feria sí. o algo de esto y bueno, se puso ahí a mí me pilló entrando, exigírselo y saliendo. tal, las cosillas, ¿no? Que tienen los Sí. plenos. No, no, tampoco está bien, ¿eh? Que Sí, otras es veces lo un hemos acto- censurado. te No, entiendo. pero este hombre no, Es un esto acto no, abierto, esto es un gesto, uno en una larga lista de ponerse a la puerta de la tenencia de alcaldía de San Pedro de Alcántara con un cartel de devolverme el dinero, que soy unos ladrones, que a mi padre le costó la salud, pero literal, el hombre entró a última hora y dijo lo que quería decir y tal como lo dijo se marchó. Y ahí quedó el incidente, que yo, sabiendo que tenemos un año por delante, va a estar entretenido los fines de mes con este tema, porque no me creo yo que después de tanto tiempo vaya a dejar pasar la oportunidad esta de reclamar su dinero, si es suyo. Y decir que yo creo que hubo bastante gente, ¿no? Por lo menos más que la que va aquí en Marbella. No sé si por la novedad allí en San No, Pedro, hubo no. bastante asistencia por uno de los temas que ahora el siguiente Bueno, tema por que el- vamos a por el tratar. taxi, vale. Yo vi bastante gente y digo, a lo mejor ha ido más gente allí. No, pero- Aquí no suele ir mucha gente en Marbella, pero... Ya No, pero fue habréis- gente de San Pedro, ¿eh? Habréis intuido lo que pasa. Hay bastante, está el ambiente muy caldeado con relación al mundo del taxi. Juan Carlos, estoy languideciendo. Vamos a empezar por el cheque de Sí. Malaya. Cuéntalo tú, porfa. Sí, bueno, hemos seleccionado dos temas del Pleno, uno de ellos el de taxi, que trataremos ahora un poquito más adelante, pero vamos a empezar por el célebre cheque de Malaya, que también pues sigue coleando todavía en este último Pleno con una propuesta que llevó el equipo de gobierno. Vamos a recordar exactamente qué es esto del cheque de Malaya, que son esa es la imagen. Uy, la foto. Esto fue el 22 de junio de 2018, cuando la alcaldesa, pues Ángeles Muñoz, nos convocó allí a todos para, con gran pompa y gran parafernalia, pues recoger un cheque de 12 millones de euros de dinero de las causas judiciales por corrupción que afectaban a Juan Antonio Roca. Lo llamamos el cheque de Malaya, pero realmente de Malaya ya había muy poquito dinero, casi todo era del caso Saqueo, ¿no? Entonces ella se cogió ese cheque de la mano de José Godino, el presidente de la audiencia de Málaga que juzgó el caso Malaya, y esto, ya digo, tenemos que quedarnos con la fecha, 22 de junio de 2018. Ese cheque se lo quedó Ángeles Muñoz para el Ayuntamiento de Marbella. ¿Qué ocurre? Que en aquel momento la ley que había aprobado el Partido Popular decía que todo el dinero que se recuperase de las causas por corrupción tenía que ir a reducir la deuda que tenía el Ayuntamiento de Marbella con Seguridad Social y Hacienda, en ese momento en el que ella coge el cheque, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues que unos días después, tanto Seguridad Social como Hacienda le reclamaron el dinero para destinarlo a reducir la deuda. Pero, 6 días después, el 28 de junio, el gobierno del PP cambió la ley y dijo que el dinero no iba a reducir la deuda, sino que lo podía utilizar el ayuntamiento. ¿Qué ocurrió? Que Ángeles Muñoz se adelantó por 6 días, se cogió el cheque y si hubiera esperado 5 o 6 días o hasta que se publicase en el Boletín Oficial del Estado, que fue el 5 de julio, me parece, sí, el 5 de julio, se publicó en el Boletín Oficial del Estado, pues durante ese tiempo ahí Ángeles Muñoz metió la pata, las ansias de hacerse la foto, esa célebre foto que hemos visto ahí, y cogió este dinero y desde entonces, desde 2018, tanto Seguridad Social como Hacienda nos lo están reclamando para que se lo devolvamos porque tiene que ir, según ellos, todavía en ese momento tenía que ir a reducir la deuda. También Seguridad Social y Hacienda en aquel momento eliminaron el fraccionamiento, es el fraccionamiento pues, que le estamos pagando a Seguridad Social y Hacienda poquito a poco. Toda la deuda que había, de 200 y pico millones de euros, se la vamos pagando poquito a poco durante 40 años. Pero en aquel momento, ya digo, Seguridad Social y Hacienda eliminaron ese fraccionamiento, lo cual le supuso al Ayuntamiento un problema mayúsculo, porque tenía que pagar de golpe todo el dinero, ¿no? Pleitos judiciales hasta que el Supremo dijo el fraccionamiento vale, ¿no? Y eso le quitó un peso de encima importante a Marbella. El fraccionamiento vale, pero Seguridad Social y Hacienda siguen pidiendo el dinero
Y se la han vuelto a pedir ahora, la Seguridad Social se la ha vuelto a pedir ahora a Marbella, y eso es lo que se trató en el pleno del otro día, en el que se aprobó decirle que no a la Seguridad Social, con lo cual Seguridad Social pues se volverá a meter en pleitos, volveremos a pleitear en los tribunales para intentar pues que ese dinero pues se destine a una cosa o a otra, a servicios municipales o a reducir la deuda. Esa es la disquisición que hay con ese dinero, con esos 12 millones, si lo puede utilizar el ayuntamiento para lo que le apetezca, o es para ir reduciendo la deuda que tenemos con Seguridad Social y con Hacienda. Es un tema un poco complejo, espero que se haya entendido. De 2018 ya se lo habrán gastado. En fin. Eso por un lado. No, es que ya se destinó a servicios municipales en un pleno, o sea, eso se destinó, que es lo que pide ahora la Seguridad Social, pide que se anule lo que se hizo en aquel pleno del 4 de julio de 2018, ¿no? Y eso es lo que se le dijo que no el otro día en el ayuntamiento de Marbella. Entonces, Seguridad Social no se va a conformar con ese no y va a ir a los tribunales, evidentemente. Lo que dice se puede explicar rápido, es como un penalti tonto. Un penalti que es tonto, pero es penalti, ¿no? Pues esto es lo mismo, pero por 6 días cogió un cheque que no debía haber cogido y ahora abre la puerta a este litigio con la Seguridad Social. Que llevamos 8 años ya. Pero tú imagínate que la Seguridad Social dijera que eso afectará a los trabajadores, porque esos son dineros de pensiones, de cotizaciones. La Seguridad Social podría decir, no lo va a decir, pero podría decir con todas las de la ley, decir: bueno, vosotros tenéis dinero, no queréis reducir la deuda, vosotros tenéis aquí una deuda considerable, pues todas las personas que se hayan jubilado en este año o que hayan cotizado en esos años, pues esas personas pierden la cotización. Podrían hacerlo, si fuera con un gobierno malvado, podría hacerlo, porque se ve que voluntad de devolver el dinero no hay. No quiere. No hay ninguna. No, aguanta el pensamiento. Y la deuda nos va a quedar. Si viene otro gobierno posterior a ella, cuando ella se vaya, alguna vez irá, le va a quedar esa deuda, con todos sus intereses. Aguanta el pensamiento, ¿vale? Vamos a escuchar a protagonistas intervinientes en el pleno en este asunto. Que lo que ilegalmente se había llevado Roca de Marbella no era para devolvérselo, nos decían, a los ciudadanos de Marbella, sino para el gobierno del señor Sánchez y de María Jesús Montero. Se nos reclamó además el doble de lo que habíamos cobrado. Teníamos 12 millones de euros y, sin embargo, la Tesorería General de la Seguridad Social nos pidió 12 millones de euros y Hacienda otra vez nos pidió de nuevo 12 millones de euros. Es decir, 24 millones de euros. Sí, es que recogisteis el cheque 6 días antes. Venga, vamos. Al otro lado del espectro, si lo que digo es un penalti tonto, sí, vale, es que hay que ver la tontería, pero claro, te pitan penalti, pues es lo que les pasó. Vamos al otro lado del espectro político. Evidentemente, ese error por vanidad, por no sé qué, por falta de cálculo, porque nadie le dijo espérate 5 días, no sé qué le ocurrió exactamente a la señora Muñoz, pues nos lleva a esta situación. Estamos aquí casi 8 años después, todavía en una pelea ante la Tesorería General del Estado y la señora Muñoz y el equipo de gobierno con juicios ganados que dicen que sí al fraccionamiento, es decir, que dicen sí, mantenemos la forma de pago como una hipoteca. Ustedes nos deben 190, en aquel momento creo que eran cerca de 200 millones de euros, nos lo van pagando poco a poco con el dinero que vaya llegando y parte de ese dinero va a ser el recaudado de las multas o de los ingresos relacionados con el caso saqueo. Pero ahora queda el último debate es que efectivamente se le ha dado la razón al ayuntamiento en el fraccionamiento, afortunadamente, después de ese tremendo error, y ahora el tema es que la Tesorería de la Seguridad Social dice que aquel dinero había que destinarlo al pago de esa deuda. Bueno, pues más o menos algo que estábamos comentando. Explicado. Javier, hay que cuidarse de esa voz. Yo quería decir sobre lo que ha dicho el señor Félix Romero, que es tremendo, ¿no? Yo es que ya lo he dicho aquí muchas veces, yo soy un señor que me cae muy bien y todo esto, pero es que hace trampas hasta el solitario, si le dejan, ¿no? Es que dice que el dinero es para que se lo quede Pedro Sánchez. No, hombre, no. Sí, lo dijo. Ese dinero, señor Romero, ya lo acabamos de decir y lo ha dicho ahí el representante del PSOE, ese dinero no es para Pedro Sánchez, ese dinero es para reducir la deuda de Marbella. Si se lo tenemos que devolver, por lo que sea, es para reducir la deuda que tenemos con la Seguridad Social, con lo cual al final es un dinero que también revierte en Marbella, de otra manera, no directamente, pero también revierte, porque teníamos 190 millones de euros de deuda con la Seguridad Social y nos quedan por pagar todavía 115, y de esos 115 estamos pagando intereses.
Entonces, cuanto más vayamos bajando esa deuda lo antes posible, pues mejor nos irá. O sea que tampoco es malo del todo que ese dinero se destine a reducirnos la deuda, no a Pedro Sánchez, señor Romero, no a Pedro Sánchez. Y lo que se le paga a la Junta, los impuestos se le pagan a la Junta de Andalucía, estos que hacen, van directos a José Moreno, a Juan Moreno Vanilla. No, Sí, para pintarse Y a ya, los si nos caramelos cuentas, para los se reyes. tira en la cama con los Y billetes. luego- Y luego otra cosa- hay que recordar que la deuda que tiene el Ayuntamiento de Marbella con la Tesorería de la Seguridad Social y con Hacienda no es una deuda de ahora, Sí, de la época de- es una deuda de los años 90, principios de los 2000, de la época de Gil, que se negó a pagar la seguridad social de los trabajadores y las retenciones de los trabajadores. Del 91 al 2006, 15 años. Exacto. Y quería decir también que hemos escuchado a Félix Romero decir, es que Hacienda nos pide 12 y la Seguridad Social otros 12, son 24 millones. No, Pues tampoco. paga, hijo mío, pero Que que son, ¿por qué que lo son debe? son los mismos 12, hombre, que lo que pasa es que lo reclaman los dos, porque con los dos tenemos tenemos deuda con los dos, pero no nos reclaman 24, es que no haga trampas, es que es tremendo, ¿no? Primero que Pedro Sánchez y después que son 24 millones, que no. Es que casi debemos la mitad de un bueno, ahora es la mitad de un presupuesto Sí, Ya. de deuda. 115 más lo de Hacienda. Yo creo que la gente no es consciente porque cada vez que hablamos de presupuestos hacemos poco hincapié en la deuda. Porque realmente cuando nosotros hacemos y explicamos el presupuesto habría que explicar muy bien. Pues este año vamos a dedicar del presupuesto de Marbella General, vamos a dedicar 20 millones de euros a intereses y amortización de deuda. Para que la gente supiera todos los años cuánto dinero dedicamos a eso mientras estamos carentes de infraestructura y de otras cosas. Acabamos de hablar de la luz, y resulta que la luz no se puede arreglar y esto tampoco. O sea que... No, pero en este pleno se ve que la solución de todo y el fallo de todo lo que pasa en Marbella, la culpa es de Pedro Sánchez. Alguien está ahí muy enamorado de Pedro Sánchez, que salió en todos los puntos, fuera de lo que fuera, aunque fuera de jardinería. No sé, lo que ya estamos recurriendo al cuñadismo para dar explicaciones sobre las carencias de... en este ya municipio. ya lo hemos comentado muchas veces, es que lo que no se entiende es por qué la señora Muñoz tuvo tanta prisa en hacerse aquella célebre foto del cheque. ¿En qué fecha fue? ¿Le pillaría para elecciones a la vuelta? No, el 22 de junio era del 18, esa foto. Es que esa foto nos lleva coleando, ¿cuántas veces la hemos enseñado aquí ya en este programa? Y lo que queda todavía. Claro, el contexto de la foto tenía mucho simbolismo porque venía a poner sobre la mesa que Marbella recuperaba aquello que le habían robado. De forma directa. Que era ella y que era una ella. causa romántica con la que quien más y quien menos nos podemos sentir identificados. Otra cosa es que se explote en cuanto a la imagen de la alcaldesa y otra cosa diferente, mucho, Pues fíjate. muy diferente más, mucho más, muy diferente. Muy diferente. Es que no se esperará 5 días más a que cambiara la ley. En ese momento que coge el cheque, la ley dice lo que le están diciendo a Seguridad Social y Hacienda. Que es que además la iba a cambiar su partido, el propio Sí. Partido Claro. Popular, era el que iba a cambiar la ley. Si no pasa nada. Y lo sabía perfectamente, sabía qué días iban a debatir los presupuestos generales del Estado en el Congreso y sabía que ese día se iba a aprobar y que luego pues tiene un trámite de unos cuantos días más hasta que se hace efectivo, que se publica en el BOE. Y ya está. Y ahí lo que tenía que haber hecho es haberse esperado esos días y haberlo cogido después. Y el dinero había sido para Marbella, que de la otra manera también es para Marbella, lo volvemos a decir, que es que no lo va a robar nadie, que el dinero, si no viene a servicios municipales para Marbella, se destina a rebajar la deuda, con lo cual eso también revierte de otra manera en Marbella, no directamente, pero sí indirectamente, pues al final el ayuntamiento tiene menos deuda, ¿no? Sí, es directo. Bueno, sí, Directo, claro. Lo único que pasa es que habría que diferirlo en periodos de tiempo, pero ese dinero año a año se podría ir utilizando como lo utilizaron, que no sabemos cómo se utilizó tampoco. Como todo lo que pasa, que no lo sabemos. En teoría ya está gastado, ¿no? Entonces, en teoría está gastado. Si hay que dárselo, pues tendrán que sacarlo de otro lado, y si no, pues ya digo que este tema va a acabar otra vez en los tribunales, porque... No, y como han dicho, lo van a volver a reclamar. Menos mal que los juzgados han aceptado que se siga manteniendo el fraccionamiento de pago, que es lo más importante, porque si no, si de golpe y porrazo los juzgados dicen, no, ahora tiene usted que devolver la deuda. De golpe. Pues porque no cobre ella. Entonces sí que hubiera sido una panza de rey. Bueno, venga, vamos con otra controversia. Esta
dentro de un sector muy concreto, el de los taxis. No todo conductor de taxi es propietario de la licencia del taxi o del vehículo. Algunos son asalariados, no sé, probablemente incluso sean más, la verdad es que no conozco las cifras, pero tienen que entenderse con el propietario de la licencia o del vehículo, y al fin y al cabo son empleados suyos, y ahí surgen conflictos laborales, en esa falta de entendimiento. Bueno, pues el PSOE se hizo eco de esas faltas de entendimiento, pongamos, pero principalmente defendiendo los derechos de los asalariados, de los trabajadores y las trabajadoras del mundo del taxi, y pedía diferentes mejoras, habida cuenta de que los taxis operan con licencia municipal. Bueno, pues la moción del PSOE, en su enunciado, fue rechazada por Partido Popular y Vox, pero para entonces estaba abierto, que es lo que hablábamos antes, de que había bastante animación, digamos, en las butacas del salón improvisado, salón de plenos, sala de reuniones del Trapiche Guadaiza, porque allí estaban representantes tanto del sector del taxi como de los asalariados, concretamente, y encabezados por José Antonio Cea, presidente de Taxisol, la patronal, y Francisco José Carretero, que es presidente de la Asociación de Asalariados. Como el asunto va en realidad sobre los asalariados y sus condiciones de trabajo, y la moción era relacionada con sus circunstancias, aunque intervinieron ambas partes, vamos a escuchar precisamente el lado de los asalariados, qué es lo que reclaman y por qué, en qué se sustenta, digamos, este además, Nacho, es que vamos a escuchar a Carretero, porque pido a la gente que ponga atención por lo que dice. Nada más empezar por lo que dice, porque creo que es muy grave, y nos deja ver un poco la tensión que hay en el sector. Vamos a escucharlo. Con su permiso, señora alcaldesa, voy a comenzar mi intervención comunicando a este pleno municipal y a la ciudadanía que por el hecho de intervenir hoy en este pleno con una moción del Grupo Socialista que nos brindó la oportunidad, he sido amenazado a mi integridad física y al resto de socios de mi asociación con despidos masivos. Queda plasmada la complejidad del taxi en esta ciudad y que necesita ella. Como representante del colectivo que soporta la mayor parte del tramo horario en respuesta a la demanda del servicio de taxi de la ciudad, ha quedado demostrado que a lo largo de la historia de nuestra asociación no somos relevantes para el ayuntamiento. Creada en el año 1991, aún seguimos sin una sede donde podamos desarrollar nuestra... Bueno, no podemos extendernos en todas las distintas problemáticas que afectan a las, digamos, a las disensiones entre ambos colectivos. Vamos a escuchar un poco más, esta vez desde el lado del espectro político. Ya decimos que el PSOE había presentado una moción pues pidiendo mejoras para la situación que viven los asalariados del taxi. Tiene que haber un diálogo permanente, garantizando con esas mesas del taxi, con las mesas de movilidad, consejos sectoriales, y ahí tiene que estar representado Taxisol, entendemos, pero también tienen que estar representados los asalariados. Tiene que haber reuniones periódicas con todas las asociaciones posibles que representen al sector del taxi. Tiene que haber canales estables de comunicación, no solo cuando haya conflicto. Tiene que haber una transparencia y normas claras. Tiene que haber informes técnicos, datos de demanda contrastables, porque cada uno aporta los suyos. Tiene que haber un interés general por delante y también hay que cumplir pues, una serie de requisitos. Tiene que haber una seguridad jurídica para el sector y también para la ciudadanía. Bueno, si alguien se pregunta, ¿y qué pinta el ayuntamiento en todo eso? Pues mucho, por no decir casi todo. Trabajan con licencia municipal y el trabajo se rige por una ordenanza municipal que marca las normas relacionadas con el desarrollo de esta actividad. Por eso, todo esto sí es asunto del ayuntamiento, Juan Carlos. Fíjate, el ayuntamiento les dice hasta cómo tienen que vestir. En la última ordenanza les puso un uniforme, ¿no? para que todos fueran iguales. Hemos escuchado al señor Carretero de los asalariados hablar de amenazas a su integridad física y de amenazas con despidos masivos.
Ojo, esto lo dijo nada más empezar, lo soltó allí, después recibió la solidaridad de todo el mundo, pero esto, según ha dicho él, pues ha ocurrido, ¿no? Después ha dicho que en este breve corte, su intervención fue más larga, pues que no les tienen en cuenta. Básicamente que no les tienen en cuenta, que solo cuentan con la patronal y que no asisten, por ejemplo, a las mesas de movilidad, que era uno de los aspectos porque se reclamaban en la moción, ¿no? Que se tuvieran más en cuenta a los asalariados. El debate dejó una cosa bien clara, que es que a favor de los asalariados, de los trabajadores, por así decirlo, pues estaban PSOE y Opción Sanpedreña, que también votó a favor de la moción, y que a favor de la patronal, de los propietarios de los taxis, pues estaban el PP y Vox, que son los que votaron en contra. Eso quedó clarísimo en el Pleno, igual que hay dos partes en el sector, ¿no? Entre asalariados y patronal, pues en el Pleno también se dividió en dos, de esta manera que he dicho bien clara. En Marbella, según se contó allí, hay 347 licencias, 347 taxis. Entonces, bueno, parece que los asalariados dicen que son pocas, la patronal dice que son más que suficientes. Bueno, ya sabemos que en verano pues hay muchos problemas, en invierno pues es más fácil encontrar un taxi. También se habló de que el ayuntamiento, por ejemplo, ha permitido cerca de 1000 VTC, vehículos de transporte concertado, de los Uber, por decirlo de una manera que nos pueda entender todo el mundo. Y también se comentó que había muy pocas licencias de esas 347, que solo 18 eran para vehículos que pudiesen llevar a personas con problemas de movilidad. Con eso en redes sociales he visto muchísimo. Entonces esto, claro, hay mucha gente que se queja de que cada vez que llama a un taxi adaptado, por así decirlo, pues que le tarda mucho en llegar, pues porque hay muy pocos, a lo mejor están ocupados o lo que sea, ¿no? Entonces ese es otro de los problemas. Se plantearon muchas de dificultades allí que tiene el sector, que están enfrentados entre ellos, se vio en las intervenciones y bueno, se pidió entendimiento entre todos y el ayuntamiento es el que tiene que hacer de árbitro, porque como ha dicho Nacho, pues todo depende del ayuntamiento. El taxi es un servicio público, ¿no? Antes llevaban una chapita que ponía SP, ¿no? Y no sé si la siguen llevando todavía, ¿no? Es un servicio público que está regulado desde el ayuntamiento y que es el ayuntamiento el que otorga la licencia. Entonces tiene que hacer de árbitro y debe hacerlo ya, porque ahí se vio, claro, amenazas, integridad física, despidos, muchísimas discrepancias. Hay que sentarse y hay que solucionar todo esto por el bien del sector del taxi, porque criticamos mucho que llegan los VTC, ¿no? Los vehículos de transporte concertado, pero bueno, claro, si tenemos el sector del taxi patas arriba de esta manera, pues el ayuntamiento tiene que ponerse con este tema, y el concejal de movilidad, por cierto, es el señor Félix Romero. ¿Por qué será que les parece pocas plazas, pocas licencias a los asalariados y suficientes a los empresarios? Puede ser que cuando hay mucho trabajo, ese exceso de trabajo se lo comen unos más que otros. Pues hombre, si no hicieran falta no habría tanto VTC, no habría tantas licencias. A mí hacía tiempo que no pasaba en el Pleno una situación tan desagradable. Se notaba la tensión en el ambiente y yo pasé miedo en el momento de que este hombre dijo que temía por su vida. Prácticamente fue lo que dijo. Había mucha tensión. Esta gente son asalariados, pero son trabajadores. Y también la intervención del representante de la patronal hizo un amago también, un poquito de churreteo, porque se dirigieron al Partido Socialista, a José Bernal, diciéndole: es que nosotros no entendemos, como si lo hubieran traicionado, es que usted se hizo, siendo alcalde, una foto con nosotros. Dice, y le contestó Pepe Bernal, dice: ustedes me llamasteis y yo como alcalde me tengo que otra cosa es que lo que nosotros como candidato yo me tengo que con todo el mundo. Eso no quiere decir nada, que yo te haya vendido mi alma y que lo que es razonable y siempre están, no nos engañemos, el Partido de Izquierda siempre está en la banda de los trabajadores para defender la patronal, y hasta Vox, como se vio, en su modo lamentable como siempre, a pesar de lo que me dijo el concejal de Vox, que era una mentirosa, que éramos unos mentirosos, por cierto. Saludo desde aquí, señor Mortón. Y Pepe tiene un caballo de batalla que ya conocido en toda Marbella con la patronal de los taxis. El jefe de la patronal dijo que, bueno, es que descansaban 2 días a la semana en invierno. Digo, perdona, me parece que en el sector del taxi le hace falta una inspección laboral como un caballo,
porque no son esclavos, la esclavitud en el año que vivimos no existe, Es que son no- asalariados, pero esclavos no. Y al volante hay que estar las horas que hay que estar, Es que no, no se tiene, puede estar más. es que no tiene Exactamente. ni aseos. Una de las cosas que se pedía en la moción era que pudiesen disponer de aseos. Por- Y a eso votó en contra el PP y Vox. Exactamente. Entre otras cosas, ¿no? Pero era una de las cosas que se pedía en la moción, algo pues puede parecernos tan sencillo como que un taxista pues tenga un Pues sitio donde... para hacer pis. Para hacer pis, y ya está, ¿no? Yo- Porque pasa muchas horas. ¿sabes? Yo me iba a ir al principio, bueno, cuando te estaba ahí hablando y estaban hablando de unos de que eran pocas, otros muchas, lo primero que se me ha venido a la cabeza son los VTC. Claro. VTC, si realmente hay 1000 licencias o más de 1000 Cerca o cerca de 1000 licencias en Marbella, pues está claro que si el servicio del taxi, de licencias de taxi, se hubiera ampliado suficientemente, habría menos. O el ayuntamiento, si diera menos, permitiría que hubiera más licencias de taxi, estaría más cerca de lo que piden los trabajadores. Entonces, no sé, yo este tipo de cosas es que siempre me rayan mucho. A mí me parece que me pasa como a mi amigo Nacho, que no sé exactamente, acabo pensando mal, porque, bueno, Oye, lo otro que sospecho mucho es que esto es muy estacional y que en el También. taxi pasan de no parar quietos a que haya mucho tiempo de no... Y eso debe dificultar mucho las cosas, supongo. pero también te digo una cosa, hasta hace 5 o 6 años el mundo del taxi trabajaba de manera limitada, pero últimamente ya gente hay a toda hora. Que se reduce a la mitad la demanda, pues no te digo que no, pero que tienen suficiente. Es que si hay trabajo para 1000 licencias de VTC, es que tiene que haber trabajo todo el año, si no, no tiene sentido. Exactamente, es que no tiene Y si sentido. no, no tiene sentido, a no ser que el del VTC trabaje también de albañil, que lo dudo. Pero a mí me gustaría saber ya en este punto quiénes son los dueños de los VTC. Claro. Porque quien te dice a ti que no es un taxista también es el dueño de una licencia, porque las licencias las otorgan, es que yo no entiendo, porque es que lo que pedía el PSOE era una mesa de entendimiento de trabajo y el PP se negó en rotundo a establecer a un diálogo. Si es que si no dialogamos, ¿cómo se van a saber las deficiencias, las necesidades y que necesita el sector? Es Que de hecho existe una mesa del transporte, lo que pasa es que no llaman a los asalariados, no. que son los que tienen que cumplir todas las normas que se plantean en la mesa de transporte, por ejemplo. Claro, pero es que luego ahí, a mí, conociendo como nos conocemos, es un binomio peligroso. Los dueños con el PP, esto para mí es una bomba de relojería. Tiene que haber 3 partes, porque si no, esto puede ser una corraleta con todas las de la ley, me vaya a perdonar la expresión. Hemos hablado del tiempo que tienen que dedicar al trabajo, y yo conozco a alguna gente de manera indirecta que están en el taxi y tienen asalariados, no por nada, sino porque ellos tienen que descansar. Efectivamente. Es decir, a lo mejor son miembros de una familia y hay 2 o 3 que pueden trabajar, pero aún así necesitan más gente para poder rotar, porque si no, el taxi no está todos los días en la calle y ellos tendrían que estar 24 horas de 7 días a la semana. Y entonces eso es imposible. Claro, si te fijas, estoy hablando de falta de entendimiento, estoy hablando de disensiones, estoy hablando, porque quiero creer que se darán muchas circunstancias que además creo que desconocemos en esta mesa. Pero bueno. Pero el tema, las licencias son licitaciones que hace el ayuntamiento. Es decir, que eso no es que tú te compres una casa y la hereda a tu hijo. Yo entiendo que para que eso siga, porque yo no lo tengo muy claro, pero yo creo entender que las licencias pasan de familia a familia. Yo no entiendo. No lo entiendo. Es que eso no debe ser así, porque es una licencia que se otorga a una persona que reúne unas condiciones. Y a lo mejor mi hijo no reúne las condiciones. Es que no puede ser hereditario la cosa que es de todo, porque una licencia municipal, como su nombre indica, es del municipio, no es de la familia Pérez, ni Gómez, ni Ibaro. Y venderla por cientos de miles de euros cuando a ti no te ha costado
cientos de miles de euros. Que no ahí hay cosas que no sabemos y es un mundo muy oscuro y yo me atrevería a decir que es hasta casi peligroso. No sé hasta qué punto nos merece la pena meter la cuchara ahí para buscarnos nosotros unos problemas, pero lo que es evidente que los trabajadores no son esclavos y que tienen sus derechos. Los puede llamar asalariados, los puede llamar como tú quieras. Ahí hace falta un sindicato y una inspección laboral que ponga a la patronal en su sitio. Y si hay amenazas, muchas veces más que hacerlas públicas, lo más importante es acudir a quien puede resolver la amenaza. Que es la autoridad. Que es la autoridad competente, está claro. Sí, eso es otra historia. Este problema es un problema que en una mesa nosotros no podemos poner de acuerdo para hacer una regulación. Que somos 4, incluso si fuéramos hasta 8, admitiría en una mesa para organizar una regulación del sector. Pero para otra cosa es que nos faltan datos porque nos faltan datos. Porque hablamos es que lo que digo, que hay muchas cosas que no entendemos bien. Hablamos por hablar. Exactamente. Y que nos falta, seguro, mucha información porque es algo que es seguro. un mundillo muy de ellos, muy particular y nos faltarán un montón de detalles. Por eso, si en algún momento al expresar opiniones alguien vinculado a este mundillo ha podido creer o estar en desacuerdo con algo que hayamos podido decir más, yo admito que buena parte de lo que digo lo digo desde el desconocimiento, hablando desde la intuición y siempre procurando no faltar. Nosotros opinamos por los datos, es nuestra opinión sobre los datos que tenemos. Pero también no está mal que reconozcamos que tampoco hemos hecho una investigación a fondo. No, yo estaba haciendo otra cosa hoy. Por eso, Mira, de esto sabemos más, de turismo, el turismo se nos da mejor en las dos facetas. No, venga, es verdad, en el arranque de un año siempre es momento de echar un vistazo al ejercicio anterior y eso es lo que vamos a hacer en lo que se refiere al turismo, Juan Carlos. Lo que pasa es que nos suele gustar más que a lo mejor escuchar a políticos haciendo el viva yo y diciendo somos los mejores, somos unos campeones, es fijarnos en los datos específicos, concretos y objetivos del Instituto Nacional de Estadística, que en este caso nos ofrece un balance de 2025 de la actividad hotelera. Sí, nos vamos a ir a la encuesta de ocupación hotelera, que son unos datos que a la alcaldesa y al equipo de gobierno pues no les gustan, porque nunca los citan. Ahora vamos a ver por qué no los citan, ¿no? Pero no les gusta la encuesta de ocupación hotelera, que es el principal indicador que hay en España, que lo hace el Instituto Nacional de Estadística para saber el turismo que llega a un municipio. Ojo, turismo hotelero, quiero aclarar eso porque luego hay gente que le cuentas las cifras y dice, ay, pues yo he visto muchísima más gente. Es turismo hotelero, que es el que se puede medir mejor. Luego está también la gente que llega a los pisos turísticos y luego está también el turismo residencial, ¿no? De aquel que tiene una segunda vivienda y vive en Madrid y se viene a su segunda casa aquí en Marbella. Pero estos datos que vamos a ver son de turismo hotelero. Quiero matizar mucho esto porque luego hay gente que no lo entiende y ya digo, te dice, ay, es que yo he visto mucha gente, sí, que puede haber mucha más. Pero o el primo pesado que viene de visita, ¿no? Estos son los que, el turismo familiar tampoco. Estos son los datos de los turistas hoteleros que han venido a Marbella, ahí lo tenemos. Hemos cogido los 3 últimos años, 23, 24 y 25, ¿no? Ya tenemos cerrado el 25 con los últimos datos y los podemos contar. Vemos debajo, pues prácticamente todos son números rojos. ¿Por qué? Pues porque ha bajado, del 23 al 24 perdimos casi 30.000 turistas menos. Y ahora el descenso para este año ha sido menos, pero bueno, ha sido de casi 2.700 turistas menos que han venido a los hoteles de Marbella, ¿no? Si sumamos estos 2 últimos años, pues tenemos 30.294 turistas que hemos perdido en 2 años en Marbella. Gente que ya no viene a Marbella, ¿eh? Esto es así. Después el INE pues te distribuye entre los turistas nacionales, los que vienen de otros sitios de España, y los extranjeros, ¿no? Vemos también pues números rojos. Los nacionales, pues en el año anterior bajaron en 7.881, un 3,8%, y este año más todavía. Este año hemos perdido 11.476 turistas de España, un 5,8%. Si sumamos, pues en esos 2 años casi 20.000 turistas españoles han dejado de venir a Marbella en estos 2 últimos años. Y los extranjeros, pues en el último dato tuvimos un descenso terrible de casi 20.000 turistas extranjeros menos, y este año se ha recuperado un poquito. Tenemos ahí, vemos que es el único número que está en negro, 8.827 más turistas extranjeros, pero como hemos perdido 11.000 nacionales, pues por eso nos sale
la diferencia negativa de arriba. No, y sigue habiendo 9.000 menos que en 2023. Sí, exactamente. O 10.000. Y bueno, yo esto creo, este incremento en los turistas 11.000. extranjeros de este año, yo creo que tiene mucho que ver con el Campeonato del Mundo de Ironman. Estuvimos hablando el lunes pasado del tema del Ironman. Este año se celebra el Campeonato del Mundo de Ironman, que ha traído pues 5.000 o 6.000 personas, que casi todas son extranjeras, y que han venido en noviembre a Marbella. El mes de noviembre ha sido bueno y ha sido principalmente por eso. Yo creo que eso es lo que ha hecho que se compensara un poquito esa cifra, porque ya vemos que en el dato anterior, del 23 al 24, 20.000 turistas extranjeros menos, que a Marbella llegan pues 500.000 de turistas extranjeros y 184.000 españoles, ¿no? Está muy desequilibrado, ¿no? Obviamente Marbella es un municipio que vive del turismo internacional, eso lo tenemos claro, ahí se ven en las cifras, ¿no? Pero 8.000 bueno, personas sí te lo resuelve un Ironman, está claro. Sí, bueno, puede ser. Yo creo que sí. Año. Que por lo menos se ha compensado, porque es que ya el bajón ese de casi 20.000 turistas que hubo el año anterior, pues fue tremendo, fue demoledor para Marbella, pues ya digo que es lo que más peso tiene el turismo internacional. Y vamos a ver también las pernoctaciones, creo que tenemos por ahí, que son los dos datos principales, los turistas hoteleros, que a su vez pues pasan noches de hotel en los hoteles de Marbella, y vemos también pues casi todo pues números rojos, también hay alguno negro, ¿no? Bueno, el año pasado perdimos 197.000 pernoctaciones, menos, un 7% menos, y este año pues ha ido un poquito mejor, pero también hemos perdido 31.000 noches de hotel menos, un 1,2%. Lo vemos ahí, ¿no? Han sido en 2025 pues 2,5 millones de noches de hotel. En los nacionales, pues en el último dato anterior ganamos 35.000 noches de hotel, pero ahora hemos pegado un bajón al hilo del dato de turistas que hemos visto antes, pues de 76.000 noches de hotel menos de turistas españoles. Turistas españoles han venido 76.000 noches de hotel menos a Marbella este último año. Y los extranjeros, pues que en el dato anterior también era muy malo, ¿no? Con esa pérdida de 233.000 noches de hotel, pues en este último año han subido las pernoctaciones 44.000. Compensando esos 44.000 con los 76.000 que bajan los nacionales, pues nos quedamos en el dato de arriba, en los 31.000 que baja el total de noches de hotel en Marbella. Estos son los datos de la encuesta de ocupación hotelera, los dos principales indicadores. También ha bajado la ocupación hotelera y también ha bajado la estancia media, que son otros reguladores que tiene el Instituto Nacional de Estadística. No ha sido un buen año, yo creo. No queremos en Marbella un turismo masivo, por supuesto, pero tampoco que vayamos perdiendo turistas por ahí, por el camino, ¿no? Pero ¿qué os dicen estas dinámicas respecto a la necesidad que hay de hacer más hoteles? Porque recuerdo que en esta mesa hemos contado cómo la residencia de tiempo libre no hace falta. Se la cargan suelo público, se podía utilizar para infinidad de fines, entre otros, por ejemplo, para vivienda asequible para personal sanitario, sin ir más lejos, o docente, o policías y demás, pero se ha privatizado para ser un hotel. El estadio municipal se ha aprobado, en vez de un simple estadio y con dinero público y que siga siendo municipal, se ha puesto en manos de una empresa privada que va a construir un nuevo hotel también. Es decir, ¿qué nos dice todo esto respecto a la necesidad real que tenemos en el municipio de tener nuevos hoteles? Tenemos el Four Seasons, que estamos allá a la espera, que se puso en la piedra hace no sé cuántos años, y luego tenemos el de Las Chapas, en la playa de Real de Zaragoza, que allí se va a hacer otro hotel de auténtico lujo, más el de la residencia de tiempo libre, que ya hemos comentado. Entonces, yo creo que a la vista de estos datos turísticos no nos hacen falta más hoteles, eso está claro, porque si cada vez vienen menos turistas, pues no sé, pero bueno, esta es la dinámica que tenemos en Marbella. Yo lo voy a decir ya directamente, para mí este bajón en los datos en la llegada de visitantes pues puede tener que ver, obviamente mi opinión no es absoluta, yo no tengo la verdad absoluta, pero con el tema de la suciedad que hemos estado denunciando aquí durante todos los veranos, de las calles llenas de mierda, de basura por todos los lados y todo esto. El turista nacional es el que más baja, ¿no? Pues puede ser por eso, ¿no? Porque el turista nacional pues a lo mejor sale más por Marbella, mira y ve y dice esto es una mierda. Pero yo sobre todo, para mí el factor principal son los precios de los hoteles. Tenemos los hoteles más caros de España. Entonces, claro, la gente se resiente, sobre todo el turista nacional. El turista extranjero es un turista que viene que trae dinero, lógicamente, ¿no? Y ahí aguantamos un poquito mejor, pero yo creo que se resiente el turista nacional porque hay los precios, tenemos el precio medio más alto de España en los hoteles.
Y luego hay un indicador que es la rentabilidad hotelera, que es el que cuenta siempre el ayuntamiento, es que somos líderes en rentabilidad hotelera. Claro, pues no lo vamos a ser si tenemos los hoteles más caros de España. Pegan un sablazo a la gente cuando viene aquí a los hoteles de Marbella, ¿no? Entonces, bueno, eso es, para mí el tema de la sociedad influye bastante en este bajón, y ya digo que también el precio de los hoteles, que son muy caros y cada vez más. Un plan estratégico. Yo creo que la oferta de ocio también influye. Hombre. Hay ciudades muy cerca que han explotado, como por ejemplo Málaga, y su oferta cultural se ha multiplicado por infinito, casi. Es una opción, pero es que tienes que tener oferta de entretenimiento, porque si no tienes oferta de entretenimiento, la gente... Marbella ha pasado de ser un pueblo muy pequeño a ser una ciudad media. Y claro, tú tienes que tener oferta. ¿Que hay oferta alrededor? Pues sí, pero hay que desplazarse. Entonces, yo creo que eso influye también. A Marbella se llega, está todo casi siempre lleno. Esto es por poner pegas. Nuestros servicios de transporte público son regulares. Hay montones de defectos, incluida la sociedad, la infraestructura, las calles, la manera de ir a los sitios, la movilidad es complicada en comparación con otros sitios. Todos los sitios tienen sus defectos, pero nosotros vivimos aquí y yo particularmente veo lo que me pasa a mí todos los días. Y entonces, bueno, yo por adelantarme, después voy a hacer un comentario lo mismo un poco menos amplio, pero la movilidad con autobuses, las líneas, la frecuencia, el estado de los autobuses, el tipo de autobuses, no hay, cliente de hoteles muy de autobús. En fin, los turistas extranjeros están muy acostumbrados a moverse no solo en taxi o en VTC, están muy acostumbrados a los transportes públicos, porque en sus países, en sus ciudades, con lo primero que se cuenta es con el servicio al ciudadano, que ya digo, que habrá para todo, pero que cuando tú viajas a ciudades grandes o medianas, incluso pequeñas, es que hay, y te sales de Marbella y te mueves un poco hacia afuera y las cosas cambian. Nosotros tenemos un problema, desde mi punto de vista, uno de los problemas más graves que tiene Marbella es la movilidad, sin duda, y yo creo que afecta al turismo, porque no solo afecta porque no te puedas mover en autobús, sino porque moverse en coche ya es un problema. Es un problema. Es un problema. Pues yo lo achaco, y tiene que ver con la movilidad también, porque acaba incidiendo en la movilidad, a los miles y miles y miles de obras y construcciones que se producen, que están enfocadas principalmente a ser o segunda residencia o residencia vacacional, es decir, alojamiento vacacional. Ya es que las urbanizaciones, que no paran de darse licencias para urbanizaciones, y más urbanizaciones, y más urbanizaciones, que habida cuenta de los precios de los hoteles, entran dentro de ese mismo, viviendas de alto standing, entran dentro de esos mismos parámetros económicos de lo que cuesta alojarse aquí, y no paran de construirse, y entonces la competencia para los hoteles es muy grande. Claro, si nos encontramos con que se hacen más hoteles y más residencias de ese tipo, más y más y más y más, peor va a estar el transporte, peor aún, y menos vivienda va a haber para la gente, porque ni los hoteles, por supuesto, pero tampoco esas urbanizaciones que se construyen y que le hacen competencia a los hoteles y que no generan más puestos de trabajo apenas en comparación con un hotel, que por lo menos en eso es más saludable, pues ya me diréis a ver dónde lo vamos a meter. Yo creo que la base de todos los problemas como decía una célebre marbellera, las habichuelas de Marbella se quedan, ¿no? Están en el turismo. Es que mi punto de vista es que la carencia de un plan estratégico enfocado al turismo, bueno, un plan estratégico de ciudad para empezar, y sobre todo enfocado al turismo. Aquí no hay nada. Una vez que se acaba el turismo, aquí no comemos ninguno. Aquí no come nadie si no hay turismo. Y un montón de cuestiones como todas las que hemos abordado aquí, la suciedad y bueno, la inseguridad. Es que el año pasado todos los días teníamos un asesinato, todos los días teníamos un tiro, todos los días teníamos un no sé qué. Vamos, es que Marbella es un sitio, y ¿qué ofrece Marbella? Mi pregunta es,
¿qué ofrece Marbella? Tú estás en un hotel muy estupendo, que tienes de todo, y me voy a la ciudad, y en la ciudad hay, ¿qué? Hay un teatro que es pequeño, viene, por ejemplo, ahora hay una obra estupenda, y te despistas ya, no puedes ir a verla, no hay nada al aire libre. Todo, por ejemplo, si hay algo en el Parque de la Constitución, no se puede aparcar, no puede llegar en coche, si va en taxi tardan más que si va bueno, es que no, el espacio es muy pequeño, muy reducido, en fin, que es que no ofrecemos nada. Es que la playa se está agotando, y el sol, playa y sol hay en muchos sitios. Pero si tú haces un plan estratégico, ¿y qué pones en el plan estratégico? A ver, no se puede construir urbanizaciones de lujo en cada metro cuadrado que hay disponible. Pero mira, cuando haya suelo público no se puede destinar a más viviendas de lujo ni más hoteles. Hay que utilizarlos para equipamientos públicos que no hay. Las carreteras, para no sobrecargar la A7, hay que comunicar las urbanizaciones entre sí por vías internas. Si quieres, todo eso lo plasmamos en un plan estratégico, pero es que eso no les gusta. Pero es que no, mira, no pueden hacer nada de lo que hacen si aquí hay una cantinela, cada vez que se aborda este tema, hay una cantinela y un tema recurrente, que es, con el buen clima que tenemos, vamos a promocionar los deportes de invierno. O sea, para que venga aquí a jugar al golf, para que esa temporada, pero eso... Has dicho deporte de invierno y en invierno, la gente esquiando. Me he equivocado de preposición. Que deportes en invierno, ya, yo me acuerdo en una época cuando Incosol estaba abierta, en invierno venían, por ejemplo, venían los jugadores de Unicaja, se instalaban allí, estaban en tratamiento, iban a entrenar, no sé qué, y el golf tampoco tuvo un poco de auge, pero ya si vienen, no vienen aquí, o por lo menos no se nota tanto. Ya no como son hoteles antes. Y son urbanizaciones. Pues son urbanizaciones, entonces, bueno, la única coletilla que teníamos ya se nos ha agotado. Yo lo resumo muy rápido. Yo cuando voy a otras ciudades, viajo por España, yo me voy fijando mucho y veo ciudades limpias. Y a mí me da envidia. Me da envidia de que Marbella no esté así, de la limpieza de otras ciudades. No voy a decir cuáles, pero me da envidia. Y a mí me gustaría que Marbella estuviese así, y para mí es un factor determinante. Pero Juan Carlos, no es que no es solo ciudades, que tú te puedes comparar con ciudades. Con cualquiera, yo creo. Es que hay pueblos. Sí, claro. Y no hace falta irse muy lejos, no hace falta irse a Cataluña, ni al País Vasco, ni a Galicia, que no hace falta. Y es que no hemos quedado a la cola, que nosotros teníamos a bien y como medalla el ser una ciudad súper limpiada, como me gusta decir a mí, y ahora está un poco limpiada. La ciudad es decadente, y yo recomiendo, que creo que lo he hecho alguna vez, que veáis la serie de Montalbano, que se hace en el sur de Italia, en varias ciudades. El comisario Montalbano. Y son pueblos pequeños decadentes, pero no sucios, que no es lo mismo. Bueno, pues dicho. A mí la decadencia, Oporto era ahora no sé. No, pero porque es que decadente hay un sentido figurado de la palabra decadencia, que tiene que ver precisamente con el arte y demás, y no iba por ahí, iba en cuanto a decadencia, de algo que decae. Sí, que ya no está. El sentido figurado aplicado al arte. Que acaba siendo incluso un elogio, cosa que en este no es el caso, ¿no? Venga, no es la sección de a pie de calle convencional, pero se le va a parecer. ¿No? Dale. ¿Hoy? Ahora. A veces con la rapidez despisto un poco a la realización, es culpa mía. Paco. Bueno, yo hoy no he traído fotos porque... Por eso digo que se va a parecer, pero no va a ser del todo igual. Está un poco entretenido, además, esta semana pasada, igual que el sábado se presentó aquí un libro. Yo presenté en Almería un libro como presentador del libro y como ilustrador de la portada y eso, y he tenido una semana un poco que me ha liado mi cabeza. Y entonces yo lo que he traído son algunas noticias que para mí me han parecido especialmente noticias o puntualizaciones sobre el funcionamiento de la ciudad. Una
ya la he adelantado, que es la de los autobuses. Yo volvería a repetir 800.000 veces que se haga un esfuerzo para que dejen de pasear por Marbella autobuses que tienen 20 años de movimiento, o 10 años o 15, porque, en fin, el olor lo demuestra, y hay autobuses híbridos, y hay autobuses de hidrógeno, y hay autobuses eléctricos, y hay un montón de autobuses que no huelen, que no suenan y que no se arrastran por la ciudad todos los días. Esa era una. Luego, hay una noticia que he escuchado hoy sobre que evidentemente nos pone siempre en el podio, detrás de Madrid, Barcelona, está Marbella, en número de viviendas turísticas ilegales. ¿Y eso? ¿Quién lo diría? Bueno, ¡Qué sorpresa! el Ministerio de Consumo, que me parece que es el que hace ese control y que ha pedido reiteradamente que se retiren los anuncios de este tipo de viviendas que son ilegales y que no deberían estar en las plataformas a través de las cuales uno puede alquilarlas. Pues resulta que ha colocado a Madrid con 5.000 y pico viviendas, a Barcelona muy poco por debajo, también con 5.000, y nosotros tenemos la medalla de bronce de viviendas ilegales, con alrededor de 3.000 viviendas ilegales en Marbella. Pocas me parece. Eso, Sí, pocas me parece. Yo digo lo que es controlable, es que hay cosas que no son controlables. Entonces, las que se anuncian y las que pueden ser etiquetadas, pues en Marbella hay 3.000. Bueno. Y entonces, como antes hablábamos de hotel, no he querido meterlo porque es otro tipo de turista que viene a Marbella, que llena la ciudad, y que, Claro, por eso decía yo que se reducen los datos de... Que los otros datos eran de los hoteles, y que luego Claro. hay gente que te dice, no, es que son muchos más, claro. Porque Claro, hay que que son sumarle más. los de los pisos turísticos, pero de los pisos turísticos es muy difícil contabilizarlos, Es muy difícil. por lo justo que acaba de decir ahora Paco, porque hay muchísimos que están ilegales, entonces eso no aparece en ningún sitio. Entonces eso es complicado, igual que el turismo residencial, quien tenga aquí una vivienda o quien se venga a la casa de un familiar, todo eso es muy difícil de contabilizar. Lo que sí podemos contabilizar es lo de los hoteles, por eso es lo que hemos... Y esto es una cosa que lleva aparejado algo de lo que no somos conscientes. El hecho de que haya este tipo de alojamiento, igual que el hecho de que haya muchas personas que vienen a Marbella y no se empadronan, en el buen sentido de la palabra, no en el sentido del censo electoral o del censo del INE, sino del empadronamiento. El empadronamiento es obligatorio que el ayuntamiento empadrone a la gente, porque si no tenemos padrón actualizado, hay montones de servicios que no se cumplen o que se cumplen mal, porque no nos podemos presentar ante ninguna administración a reclamar ese tipo de servicios. Por ejemplo, hemos estado hablando de la electricidad, pues se me viene a la cabeza, es que si crece el número de viviendas, si crece el número de habitantes sin control, que no tienen control, cuando tú vas a pedir, es que necesito, en vez de 1.000 megavatios, necesito 2.000 porque tengo tanta población. ¿Dónde está? ¿Dónde está la población? Entonces tenemos siempre ese conflicto, que yo creo que la gente debería ser consciente, porque muchas veces nos colocamos en bandos sin... Esto no es colocarse en ningún bando, es simplemente una necesidad. Y entonces, si hay una necesidad, hay que intentar que esa necesidad se satisfaga por parte de los ciudadanos, porque estas necesidades no es una cuestión de que tú enchufes tu cable del teléfono al enchufe de tu casa, porque al enchufe de tu casa tiene que llegar la electricidad de algún sitio y se tiene que producir en algún sitio, donde tú quieras. Por ejemplo, ahora el agua se podía aprovechar, supongo que se aprovechará, bajará la luz, espero. Y por último, esto ya lo conté, el Puente de los Tirantes es un sitio por el que yo paso frecuentemente y tiene varios aspectos que ya vimos, porque están los cables de la antigua iluminación colgando, cada vez cuelgan más, no es que cuelguen más números, sino que cuelgan más abajo, y ya pues empieza a ser, parece Halloween permanente, porque están las telarañas colgadas. Vale un dinero eso,
Sí, costó un dinero, no sé si fueron 600.000 euros. Además, o una algo bala así. 600, 700. 700, O 700. sí, por ahí. Bueno, pues ahora han hecho una obra para quitar la plancha que cubría la junta de dilatación del puente. Se ha hecho publicidad de que se iba a arreglar. Yo tengo algunos amigos técnicos y me dicen que lo que han hecho es una barbaridad. Pero es que esto es una dilatación, necesita Porque eso tiene que tener una junta, y que si existe por alguna razón un sonido no deseado, lo que hay que quitarle es las gomas de la junta y sustituirlas por otras gomas, no asfaltar y rellenar la junta de dilatación con aglomerado asfáltico, porque es una locura. Pues anda que no ha presumido el concejal de esa obra. Pero Bueno, Alguien se está equivocando mucho, Paco. se puede equivocar, pero os voy a decir una cosa: esa obra puede ser nada peligrosa comparada con el estado en el que está, porque se dijo que era para reforzar la estructura, porque era básico en la estructura de sostenimiento del puente. Bueno, pues si paseáis por el puente, como no he podido traer la foto, si paseáis por el puente veréis que lo que sí es estructural, que son las aceras, se ve el forjado. Ya ha reventado el forjado oxidado, que suele ser una cosa que pasa habitualmente. El forjado oxidado ha reventado el cemento. Eso es más peligroso que hayan rellenado, porque lo otro, lo único que puede pasar es que cuando haga calor empuje y el aglomerado alfático haga plop y suba para arriba y haya un saltito. Pero en el otro caso, pues puede haber un problema. En relación a eso, la delegación de obras. Mira, eso lo he llevado yo al distrito este, porque justo el río es la frontera del límite de los dos distritos. Pues está en tierra de nadie, porque lo llevé hace años, porque es que se ve el forjado. Se ve el forjado. Se ve el forjado desde hace mucho tiempo. No sé cómo, pero yo hace tiempo que no paso, no sé, estará fatal. Lo he llevado a los dos distritos y como está en tierra de nadie, nadie se ha ocupado. Ahora estamos con este problema. Es más, nosotros pedimos, claro, es que además yo pedí que se pusiera como una baranda, porque ahí a mediodía pasan un montón de niños que van a Santa Marta, al colegio, y no nos olvidemos que un coche que iba un poquito piripi se montó en la acera una vez y no pasó nada porque en esa hora no había nada. Imagínate que esa persona que en cualquier momento te da un mareo, te da un ictus, te vas un poquito perjudicado, a la hora que están los niños, yo pedí una barandilla para eso, y es que como era feo, es que queda feo, pero más feo es que atropellen a una persona. De todas maneras, por ahí pasan dos coches y no pasa más. Si ponen una barandilla es un problema. Tengo que abordar una cuestión más antes de ir. Si es que además esto os gusta. Si es que ya a nosotros nos gusta el chimorreo. Porque lo preguntáis muchas veces, estáis muy pendientes de cuánto personal tiene el ayuntamiento, cuánta gente trabaja para el ayuntamiento. Del chileo. Esto ha echado un rato ahí Juan Carlos mirándoselo bien, tomando los datos del boletín oficial de la provincia. Y tiene algo que contaros. Bueno, contarnos a todos. Sí, lo vemos ahí en pantalla las cifras, ahí lo tenemos, ¿no? Más o menos la plantilla, bueno, más o menos no, es la misma plantilla del año pasado, la plantilla la tenemos estabilizada, 3.660 personas, plazas de trabajo ahí en el ayuntamiento, 3.660, lo vemos arriba, las de 2026. Hay 999 funcionarios, que son 3 más que el año pasado, que había 996, y 2.661 laborales, que son 3 menos, 3 más por un lado, 3 menos del otro. Pues nos queda la misma plantilla, pero nos cuesta 197 millones y medio de euros, que son 6,5 millones de euros más que la del año pasado. Es un incremento del 3,42%, que pues tiene que estar justo por debajo del 3,5%, que es el máximo que nos permite el Ministerio de Hacienda por los planes de ajuste que tenemos. Como le pedimos
créditos y todo esto y tenemos una deuda, pues hay que irla pagando y claro, te pone una serie de condiciones y entre esas condiciones está pues que el presupuesto en nóminas no puede subir del 3,5%, entonces ahí el ayuntamiento hace encaje de bolillos para que eso vaya quedando ahí, ¿no? Si vemos, pues bueno, está en 2024, pues ahí nos fuimos casi a los 4.000, estuvimos ya bordeándolo, pero el tema se ha rebajado un poquito a esos 3.660 de los dos últimos años. En 2018 pues había 3.140 trabajadores. Vemos ahí la diferencia o la división entre los funcionarios y los laborales, ¿no? Que llaman mucho la atención 2020 y 2024, ¿eh? Sí, los años previos a las elecciones suelen ser y bueno, lo que llama la atención es que haya más laborales que funcionarios, ¿no? Pues se supone que en el ayuntamiento pues se debería entrar por oposición, ¿no? Y estar ahí. Pero bueno, aquí tenemos 2.661 laborales que bueno, no vamos a entrar en cómo han accedido a su plaza, pero bueno, ahí está, ¿no? Son los datos que traemos cada año ahí, como ha dicho Nacho, pues que están publicados, no nos los inventamos, que están publicados en el boletín oficial de la provincia, cada año se publican a día 1 de enero o 2 de enero y se entra, se cogen los datos como hemos hecho nosotros y esto es lo que hay, son 3.660 trabajadores o plazas, no tienen por qué estar ocupadas todas, no puede haber alguna que a lo mejor no esté, pero son los puestos de trabajo que hay en el Ayuntamiento de Marbella, más luego todas las privatizaciones que tenemos por ahí. ¿Cuántos policías locales hay? ¿Tú sabes? Sí, pero no lo he traído el dato, sí, está reflejado también, se publica esos números se publican detallados, ¿no? Entonces no me acuerdo ahora, no te voy a decir de memoria, pero sí, están los policías locales que hay, que son los policías locales son funcionarios, están entre los por eso los funcionarios, y están los bomberos también, por ejemplo, que se ve más o menos bien, y bueno, luego hay todo tipo de puestos de trabajo ahí. No he traído el desglose, mira, lo podía haber... Pero ponle que como un tercio del número total. Lo podía haber traído el desglose, pero no lo he hecho. Yo diría que más de un tercio. No lo sé, ahora te lo digo al terminar el programa. Lo siento, no puedo decirlo aquí porque tengo que mirarlo, pero sí, lo tenemos todo y eso es lo que hay, ¿no? Que esto, no era por decir que eran más, yo era por decir que eran pocos. Sí, bueno, yo no sé. En relación con los laborales. Pues hoy no había policía en la puerta del colegio Fernández Mayoral, con la que estaba cayendo. Lo digo como conductora que tengo que pasar por ahí. Había una hilera, como es normal, de padres en sus coches esperando para recoger a su hijo porque estaba cayendo la mundial y no había ahí ni un solo policía para regular, porque claro, si viene un coche para abajo y tú estás subiendo y nada más que hay un carril, la bronca la tienes con alguien seguro, o sea que eso es lo que lo está buscando. Un segundo que te lo digo ahora. Sí, yo siempre pienso en los servicios de seguridad en relación con el número de funcionarios, porque realmente siempre hablamos de funcionarios y la inmensa mayoría no son funcionarios, son laborales. Sí. Entonces los funcionarios tienen un proceso de acceso y en torno a 400, Paco. 398, porque tengo aquí contabilizado 343 agentes y 55 mandos. Tengo apuntado aquí 386. Te has equivocado por poco. 400, vamos a poner en torno a 400, y luego de bomberos hay en torno a un centenar de bomberos tenemos. ¿Vale? Luego hay técnicos de administración, auxiliares, etcétera, etcétera. Y luego este tipo de cuerpos que tienen dedicación con turno y tal, tienes que tener previsto gente que esté de vacaciones, gente que esté de baja, los agentes corre turno y cuando vienes a hacer cuenta de cuántos policías hay en la calle, el número de policías que hay en la calle es bastante reducido. Es que la policía también tiene trabajo de administración, claro, digamos, tiene su oficina y necesita gente que esté gestionando. Pero vamos, que si necesitan gente de administración tienen si quitamos 1.000, hay 1.666 trabajadores, de los cuales no sé cuántos serán administrativos. Algunos podían trabajar también en la policía, no serían... No, los 1.000 entran dentro de policía como funcionarios. Entran con el cuadro otra vez.
Por el cuadro otra vez. Bomberos y policías entran dentro de funcionarios. No, pero Sí, que no, dice pero no era Paco por que de eso. los laborales, en vez de los laborales, que ahí habrá personal de administración que 2.600. pasen, Vale. hagan el servicio en un cuerpo, porque En el cuerpo de En policía. 1000, de ahí podía sacar 1000 administrativos en un momento dado. Probablemente. O si no más. si no más. Si no más. No, y no lo digo a malas, lo digo en el sentido de que la administración se basa en lo administrativo, porque todos los datos estos que nosotros manejamos los manejan administrativos, no los manejan técnicos. Los técnicos tienen que hacer el trabajo que le corresponde a los técnicos. Entonces, si tú trabajas en urbanismo, necesitas un montón de administrativos y algunos técnicos. Los técnicos son los que dan el trabajo y lo que se ve se le achaca a los técnicos, pero realmente el trabajo de todos los días lo hacen los administrativos. He dicho urbanismo como podía hacerlo decir cualquier otro departamento municipal, es lo normal. Lo dejamos aquí. Pues sí. ¿Has llegado al final? Hemos Nacho? terminado. Sí, Ha he llegado ido ahí vivo, dosificando. ha llegado y al bien. Te hemos final, respetado, Nacho, no momentos te de arriba y quejes. abajo. Has llegado bien. Te hemos respetado, ¿eh? Sí, sí. Pero No, verás tú el no lunes puedo que viene. tener El lunes ninguna que viene queja. va a ser tremendo. No te hemos dado mucho que hacer. No hoy. puedo tener No. ninguna queja, ¿no? No, en absoluto. Yo Verás. he venido arriba por momentos y digo, no voy a llegar. Pero al final he medio llegado porque estoy en la reserva. Está regular. Que Está muchísimas regular, gracias sí. por estar aquí una semana más. Nada, Buenas a ti. noches. Nada. Y gracias, cuidado con los fríos y los malos tiempos que hay por ahí. Hay que taparse y abrigarse. Y y cuidarse cuidarse del mucho. viento y de la lluvia. Y vitamina C, El importante. miércoles va a haber... Venga, hasta luego. Adiós, buenas noches.